Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 101. El titiritero y la princesa babosa. El aire en el pequeño valle crepitaba con violencia desatada y voluntades enfrentadas. Dos batallas se libraron simultáneamente, divididas pero inextricablemente unidas por los intereses compartidos de supervivencia y el precioso antídoto que portaba Tsunade. Cosecha de Ragnar. Las filas de Sunanin se habían reducido a un cementerio. Ragnar se movió a través de ellos como una fuerza de la naturaleza, llama tallando arcos negros en el aire que terminaron con vidas con una eficiencia aterradora. Su estilo era brutalmente simple. Sin florituras, sin movimientos desperdiciados. Un paso, un corte, un cadáver. Armamenta quien vainó su espada y su cuerpo, convirtiendo el ninjutsu que se le cruzó en inofensivos aerosoles de chakra interrumpido. Los pocos ninjas Uno que intentaron montar una defensa coordinada encontraron que sus formaciones se disolvieron cuando el Ambú enmascarado de carmesí apareció entre ellos, con su espada ya moviéndose. Uchiha Mikoto proporcionó fuego de apoyo, sus técnicas de fuego de sabio fénix, tejiendo a través del caos creado por Ragnar, inmovilizando a los sobrevivientes y convirtiendo el sangriento torbellino en un infierno ardiente. Luchó con un enfoque sombrío, su Sharingan activo, copiando los movimientos del enemigo incluso cuando ella ayudó a eliminarlos. Fue el combate más fácil que había experimentado en un campo de batalla, no porque el enemigo fuera débil, sino porque el centro de la tormenta era tan absoluto en su devastación. En cuestión de minutos, las 2 docenas de Sunanin quedaron reducidas a 3 sobrevivientes pálidos, con las armas temblando en sus manos, mientras tropezaban de regreso hacia su comandante. El duelo perturbado. Los agudos ojos de Chiyo parpadearon hacia un lado, asimilando la matanza. Sus pupilas se contrajeron. 20 Sannin Against contra 2 Konoha-Anbu. Y están siendo eliminados. Anciana, no te distraigas. La voz de Tsunade era un latigazo de concentración. Un bisturí de chakra azul brillante se formó en la mano de Tsunade. Con la precisión de un cirujano, no atacó el cuerpo de Chiyo, cortó los hilos de chakra casi invisibles que conectaban al titiritero con sus 10 armas danzantes. Los hilos se cortaron con un chasquido silencioso. Entonces Tsunade se movió. Afeitate. La técnica que Ragnar le había enseñado no era una verdadera teletransportación, pero la fuerza explosiva de las piernas que generaba la impulsaba hacia adelante a una velocidad que se sentía como tal. Para Chiyo, cuyo taijutsu era competente pero cuya velocidad de movimiento pura era la de un controlador, no la de un luchador de primera línea, era abrumadoramente rápido. El puño de Tsunade, enrollado con la fuerza monstruosa de la fuerza de 100, se disparó hacia la masa central de Chiyo. Fue un golpe que terminó con la pelea. Pero una maestra del calibre de Chiyo no llegó a su edad por ser lenta en reaccionar. En el instante crítico, uno de los 10 títeres, un modelo con cara de fantasma de la colección Chikamatsu, se interpuso entre el puño y su amo. ¡Boom! El impacto sonó como una roca golpeando un yunque. El puño de Tsunade conectaba de lleno con el torso del títere. Sin embargo, en lugar de romperse en astillas, la marioneta vibró violentamente, emitiendo un gemido profundo y metálico. Aguantó. Una red de finas grietas apareció en su superficie reforzada con arena de hierro, pero no se rompió. ¡Ja! Chiyo ladró una carcajada, un hilo de alivio y orgullo en su voz. Estos títeres están forjados con arena de hierro comprimida. Cuentan con la defensa física más fuerte. Tu fuerza bruta es formidable, Tsunade, pero puede penetrar en la tierra misma. Incluso mientras hablaba, sus dedos se movían. La túnica de la marioneta bloqueadora se abrió volando. Desde su abdomen, 2 brazos mecánicos articulados, más rápidos que el golpe de una serpiente, salieron disparados y se sujetaron alrededor de la muñeca punzante de Tsunade con un agarre similar a un tornillo de banco.
Tsunade gruñó, tratando de liberarle el brazo. La fuerza del títere era inhumana, alimentada por chakra y mecánica. Por una fracción de segundo, ella fue abrazada. Crack clic clac. Una serie de sonidos rápidos y chirriantes provenían del interior del cuerpo del títere. Ante los ojos de Tsunade, la cabeza del títere se abrió como una flor de metal en flor, revelando una matriz de panal de cientos de agujeros del tamaño de un alfiler. ¡Shoom! Una nube de proyectiles delgados como agujas, brillando con una toxina púrpura viscosa, estalló a quemarropa. No había espacio para esquivar. Una neurotoxina no letal. Chilló gritó, su voz fríamente triunfante. Pero vas a estar paralizado el tiempo suficiente para ser un invitado de Tsunagakure. Descuidado. El pensamiento cruzó a través de Tsunade la mente con un aumento de la frustración. Luego, fue sustituida por una caldera de explosión de rebeldía. Ella fue Senju Tsunade. Nieta del dios de Shinobi. Grandniece del segundo Hokage. Estudiante de la tercera. Un Sannin. Ella no se dejaría atrapar por un títere. Yo soy la nieta de la Shodaimi. Su voz rugió, no con pánico, pero con desatar el poder. Un montón de chatarra que no me deje. El chakra dentro de ella, ya vasto, surgió. El puño que estaba presionado contra el pecho del títere no retrocedió, sino que empujó hacia adelante. La fuerza de 100, concentrada en un solo punto imposible, se enfrentó a la legendaria defensa del hierro arena. Por un latido del corazón, no pasó nada. Luego, con un sonido como el crujido de una montaña, el torso del títere implosionó. El hierro arenoso, famoso por su durabilidad, no solo se rompió, sino que se convirtió en polvo bajo la fuerza enfocada y destructora del mundo. Los brazos mecánicos que la sostenían se desintegraron. ¡Boom! Afeitate. Tsunade desapareció de la nube de agujas. Los proyectiles venenosos destrozaron el aire vacío antes de incrustarse en el suelo donde ella había estado parada. Reapareció a varios metros de distancia, respirando pesadamente, con el puño humeando ligeramente por la fricción de destruir la materia a nivel molecular. Las partes del títere Chikamatsu yacían esparcidas a su alrededor como confeti metálico. Las secuelas de la tormenta. Por otro lado, los últimos Tsunanin colapsaron, sus gargantas cortadas o sus cuerpos divididos en dos por el implacable filo de llama. Ragnar se paró en medio de la carnicería, con la espada negra suelta a su lado. Ni una sola gota de sangre se aferró a su metal demoníaco. Parecía haber absorbido la violencia, volviéndose más pesada con un aura silenciosa y depredadora. Las 2 docenas de Tsunanin estaban muertas. Solo Chiyo y sus 3 aterrorizados subordinados restantes permanecían rodeados. Ragnar se volvió, su máscara roja de Raksasa fija en el titiritero. Comenzó a caminar hacia el duelo central, cada paso deliberado. La punta de llama se arrastró ligeramente por la tierra, el suave SHHHK suena incongruentemente pacífico en el contexto de la matanza. Tsunade, llamó, con la voz ronca. ¿Ya terminaste? Tsunade le lanzó una mirada fulminante, sacudiendo su mano punzante. ¿Crees que todo el mundo mata oponentes de nivel Kage tan fácilmente como matas moscas? Uchiha Mikoto cayó al paso detrás de Ragnar, su Sharingan se desactivó. La batalla había sido sorprendentemente unilateral. Su papel había sido menos de combatiente y más de limpiadora, limpiando a los atónitos sobrevivientes del asalto inicial y abrumador de Ragnar. Chiyo-sama. Uno de los 3 sobrevivientes de Tsunanin gime, presionando cerca de su comandante. Sus rostros eran máscaras de puro terror. Los Raksasa no habían luchado como un shinobi. Él se había movido como un desastre natural inexorable, impersonal, y absolutamente letal. Chiyo envejecido rostro era una rígida máscara, pero sus ojos estaban muy abiertos, corriendo entre el aniquilo a las filas de su escuadrón y los aproxima, empapado de sangre ambú. Una terrible helada realización se abría en su mente. Esta velocidad, este despiadado eficiencia con una hoja, la negra espada que corta a través de cualquier cosa los informes de Iwagakure, los susurros de un solo operativo de Konoha aniquilando a todo un escuadrón de la AIT en el país de la lluvia ven habían sido vagos, descartados por algunos como exagerados. Ella ya no los descartaba. Tsunade, dijo Ragnar, deteniéndose a una docena de pasos de Chiyo. Yo me encargaré de esto.
Tsunade miró desde la marioneta destruida a sus pies a las 9 restantes que rodeaban a Chiyo. Pensó en el antídoto en su bolsa, en Jiraiya muriendo en el campamento. Pensó en la legendaria Chiyo en su mejor momento, con todo su arsenal desplegado. Una pelea directa sería larga, brutal y arriesgada. Ella asintió una vez, bruscamente. Bien. No te pongas engreído. El enfoque de Ragnar no flaqueó con Chiyo. Levantó lentamente a Yama, la hoja llegando a una posición de guardia. El aire a su alrededor parecía deformarse y oscurecerse. ¿Quién eres tú? Chiyo exigió, su voz tensa. Konoha no tiene registro de un espadachín de su calibre. Ningún nombre, ni su reputación. Solo una máscara. Amu. Raksasa, Ragnar respondió, el nombre en clave de caer como una piedra. Raksasa, chilló repetido, comprometiéndose el nombre a la memoria. Sus manos, antes de ella, temblaba, no de miedo, sino de la intensa concentración de chakra fluye a través de sus 10 dedos. Me acordaré de ti. Usted no va a vivir lo suficiente, dijo Ragnar. Él se movió. Afeitarse. No hubo desenfoque, ni imagen residual. En un momento se quedó quieto. A continuación, una línea de aire y polvo desplazados marcó un camino recto hacia Chiyo, y él estaba al final, llama un borrón horizontal de luz negra cortando su cuello. Los ojos de Chiyo ardían. Su rostro, que hace unos momentos mostraba conmoción, ahora era un lienzo de enfoque frío y calculador. Sus brazos se extendieron en un amplio movimiento parecido a un baile. Los hilos de chakra en sus 10 dedos a campanada azul brillante. Las partes dispersas de la marioneta destruida fueron arrancadas del suelo por los hilos, volando por el aire y volviendo a ensamblarse alrededor del núcleo dañado en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, los otros 9 títeres de la Chikamatsu de colección de cada una única mortal obra maestra aparecieron en movimiento. No acaba de ataque, sino que forman una capa, enclavamiento perímetro defensivo alrededor de ella, sus movimientos perfectamente sincronizados. Un titiritero normal controlaba una marioneta por dedo, 2 o 3 como máximo para los expertos. Chiyo, con 10 dedos, controlaba 10 títeres de élite simultáneamente. Fue el pináculo del arte. Wosh. Las marionetas se movían con una velocidad y agilidad que desafiaban su naturaleza inorgánica, cada una bendecida por su chakra. El más rápido, un elegante modelo con cola de escorpión, interceptó la carga de Ragnar. No intentó bloquear a Yama directamente. En cambio, su cuerpo se retorció extrañamente y los paneles de su espalda se abrieron. Shink. 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 Una tormenta de Senbon envenenado de color verde esmeralda, cientos de ellos, llenó el espacio entre Ragnar y Chiyo. Ragnar no disminuyó la velocidad. Él no esquivó. Él simplemente cortó. Yama se extendió en un arco ancho y poco profundo. El armamento Aki, negro y reluciente, cubría la hoja y se extendía más allá de ella, formando una media luna de pura intención destructiva. El mundo parecía dividirse a lo largo de la línea de su swing. Por un lado estaba la realidad de la tormenta Senbon. Por otro lado estaba el vacío dejado a raíz de su Aki. El Senbon no solo fue derribado a un lado. Se encontraron con el slash infundido con Aki y se calmaron. Por una fracción de segundo, quedaron suspendidos en el aire, congelados. Luego, grietas microscópicas atravesaron cada aguja y se desintegraron en inofensivo polvo verde, lloviendo en silencio. Ragnar avanzó, una tempestad andante. No usaba formas complejas de espada. Usó la fuerza. Swish. Una barra vertical partió por la mitad a un títere con cabeza de jabalí armado con espadas de cadena gemelas. Crack. Un corte horizontal atravesó las patas de un títere con forma de araña mientras intentaba atraparlo con alambre. Shin. Un golpe diagonal destrozó los brazos de pinza reforzados de una marioneta con forma de cangrejo. Cada swing de Yama era una declaración. Cada paso adelante era inevitable. Los títeres, cada uno una obra maestra capaz de luchar contra un Jonin, fueron arrastrados a un lado como madera flotante antes de un tsunami. Estaban rotos, no solo discapacitados. Los dedos de Chiyo volaron, tratando de juntar los componentes destrozados, pero la destrucción fue demasiado rápida, demasiado completa. En 3 respiraciones, el anillo defensivo se rompió.
Ragnar se paró ante Chilló, Llama se mantuvo en alto para un último y decisivo golpe por encima de la cabeza. El último títere entre ellos, un descomunal modelo con escudo, yacía hecho pedazos a sus pies. Corte, entonó Ragnar, la última palabra. La espada negra descendió en una línea perfecta y despiadada. Un destello de acero, un rocío de carmesí. La cabeza de Chilló voló de sus hombros, su cuerpo cayendo al suelo. Los hilos restantes del chakra se rompieron y desaparecieron. El silencio, pesado y repentino, cayó sobre el valle. Ella Die murió. Tsunade murmuró, dando un paso vacilante hacia adelante. Parecía demasiado rápido, demasiado simple contra una leyenda como Chilló. Ragnar no se relajó. Su control sobre Llama se endureció. Su observación aquí, llevada al límite, gritó una advertencia. Algo andaba mal. Capítulo 102. Llamas y engaños. Ragnar miró fijamente el cuerpo decapitado de Chilló tirado en la tierra. Según toda lógica, un enemigo decapitado era un enemigo muerto. Pero su sistema, el árbitro silencioso de su progreso, había permanecido callado. Sin notificación de exp. Sin recompensa de pecho. Nada. Eso podría significar solo una cosa. No se confirmó la muerte del objetivo. Una fracción de segundo antes de su observación, Aki gritó una advertencia directa, sintió la trampa. Las partes dispersas de los títeres que había destruido cubrían el suelo alrededor de sus pies. Cuando su Aki estalló, los vio temblar, no con la vida sino con la intención dirigida de chakra. Podría haber usado el afeitado para evadirse. Sus reflejos eran lo suficientemente rápidos. Pero evadir significaba ceder la iniciativa, y este enemigo era demasiado inteligente, demasiado experimentado. A veces, la mejor manera de romper una trampa era abrirla y romperla desde adentro. Él eligió mantenerse firme. Shlik-clak-clan. Las partes de los títeres se movían con horripilante sincronicidad mecánica. No volaban. Se deslizaban por el suelo como serpientes metálicas, atraídas hacia él por hilos invisibles. Primero, piezas segmentadas sujetadas alrededor de sus tobillos y pantorrillas, uniéndose con clics bruscos. Luego, secciones más grandes del torso y conjuntos de brazos pululaban por su cuerpo, entrelazándose y superponiéndose. En menos de 2 respiraciones, Ragnar quedó completamente encerrado en un caparazón constreñido de títeres rotos. Era una macabra segunda piel de bordes afilados, extremidades articuladas y mecanismos expuestos. Ahora era el núcleo de una jaula de marionetas con forma humana. Desde adentro, podía sentir la presión fría de una docena de puntas de cuchillas, puertos de agujas venenosas y pistones aplastantes contra su carne. Un movimiento en falso, y la maquinaria convertiría su cuerpo en carne picada. Ragnar. El grito de Tsunade fue crudo de alarma. Una risa seca y siniestra vino del otro lado del pequeño claro. Detrás de una pila más grande de escombros, los restos de la marioneta escudo, Chilló se puso de pie, sacudiendo el polvo de su túnica. Ella estaba ilesa, ni un rasguño en ella. Vieja bruja. Tsunade escupió, apretando sus puños tan apretados que sus nudillos apareció. Mover, y muere al instante, Chilló dijo, su voz fría y triunfante. ¿Pensabas que matar a mi Sannin no tenía precio? Esta es mi técnica de ataúd de marionetas. Una especialidad de Tsunagakure, diseñado para productos de alto valor a los enemigos. El momento en que se activa, 18 diferentes mecanismos internos dará vuelta a su ocupante en la pulpa. Un final apropiado para su Raksasa. Una técnica interesante, dijo la voz de Ragnar, amortiguada pero perfectamente tranquila desde dentro de la carcasa de metal. Una sustitución. Pero el Sharingan, susurró Uchiha Mikoto, con los ojos muy abiertos. Tsutomu había estado dando vueltas, viendo toda la pelea. Ella no había visto ningún sello de mano, ningún parpadeo de un clon. ¿Cómo? Joven Uchiha, dijo Chilló con una sonrisa condescendiente. ¿Has oído hablar de la técnica del clon de títeres? Un títere doble, elaborado con tal detalle que imita la vida misma. El calor corporal, la firma de los chakras e incluso el sonido de los latidos del corazón. Es más real que un clon sombra. Incluso su famoso Sharingan, un ojo perspicaz, no puede ver a través de una réplica tan perfecta. Carece de la verdadera penetración del Byakugan. Ella hizo un gesto con una mano.
El cadáver sin cabeza en el suelo brilló y se derrumbó sobre sí mismo, resolviéndose en una réplica de títeres meticulosamente elaborada, ahora inerte. En el momento en que llamé a los 10 guardias, me reemplacé. Has estado peleando con una muñeca desde el principio. Confabulando, solapado. Tsunade dio un amenazador paso adelante. Un paso más, princesa, interrumpió Chiyó, moviendo el dedo. Un zumbido correspondiente salió del ataúd que encerraba a Ragnar mientras las cuchillas se acercaban infinitesimalmente. Y la sangre de tu compañero pintará este valle. La miríada de armas dentro del ataúd de marionetas giraban, orientándose con una precisión mortal. Un bosque de puntas de acero ahora apuntando hacia adentro desde todos los ángulos imaginables. ¿Es este tu método definitivo? La voz de Ragnar seguía siendo inquietantemente uniforme. Decepcionante. ¿Qué dijiste? La sonrisa de Chiyó vaciló. Ambu Raksasa, ¿todavía crees que puedes escapar? Algo así. Hubo una pausa. Chiyó, con décadas de instinto de batalla, de repente sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. La intención asesina que sintió no provenía de Tsunade. Venía del interior del ataúd. Hacía frío, era vasto y estaba completamente asegurado. Él no está atrapado. Él está esperando. La realización fue un rayo. Ella no dudó. La supervivencia dictaba una acción inmediata y abrumadora. Entonces muere en la ignorancia. Ella gruñó, y su chakra estalló. Ella activó el ataúd de marionetas. Crunch Shing-Tud. Dentro de la carcasa de metal, se activó una horrible sinfonía de mecanismos. Cuchillas apuñaladas. Agujas expulsadas. Trituradoras contratadas. Fue una ejecución concentrada diseñada para convertir huesos y órganos en pasta. No. El rugido de Tsunade fue de pura rabia y desesperación. Ella se movió, se afeitó llevándola hacia adelante en un borrón de movimiento alimentado por la furia. Te mataré. Chiyó eludió fácilmente la salvaje carga afligida. Ella no se comprometió. Sus ojos estaban fijos en el ataúd de marionetas. Guarda tus fuerzas, niña. Tu compañero de equipo ya está muerto. Llorarlat, sus palabras regodeadoras murieron en su garganta. Una voz, fría y clara como el hielo de la montaña, atravesó los sonidos metálicos de molienda. Hablas demasiado. Vino del ataúd. Entonces, la luz, un oro brillante y abrasador, comenzó a sangrar por las costuras y juntas de la constrictiva carcasa de metal. Srap. El sonido era el de un metal sobrecalentado alcanzando su punto de fusión. El ataúd de marionetas no explotó. Se licuó. De adentro hacia afuera, estalló un torrente de llamas de color blanco dorado, no como una explosión, sino como una corona en expansión de calor puro. Las cuchillas de acero, los depósitos de veneno, los pistones aplastantes, todo brillaba de color rojo cereza, luego al rojo vivo, luego simplemente corría como cera antes de vaporizarse en humo acre. De pie en el centro de este infierno en disolución estaba Ragnar. Su cuerpo estaba envuelto en llamas danzantes y aferradas que irradiaban un calor intenso y seco. Sobresaliendo de su torso, sus brazos, sus piernas, estaban los muñones derretidos de cuchillas y mecanismos que habían intentado perforarlo. La visión era surrealista, grotesca. Docenas de armas estaban incrustadas en él, pero se derretían de él, su carne parecía fluir como magma alrededor de las intrusiones antes de reformarse, ilesa. No fue regeneración. Era como si las armas hubieran atravesado el fuego mismo. La mente de Chiyó, una biblioteca de jutsu y límites de linaje, sufrió un cortocircuito. Los usuarios de Fire Release se envuelven en llamas desde la distancia. Ellos no ve cómo se convierten en eso. Se quemarían vivos. Puño de fuego. La voz de Ragnar no tuvo tensión. Su brazo derecho, desde el hombro hacia abajo, se disolvió por completo en un pilar rugiente de llama dorada concentrada. Él no lanzó una bola de fuego. Movió su brazo ahora incandescente. El aire mismo gritaba mientras se desgarraba y sobrecalentaba. Un puño colosal, esculpido en llamas vivas del tamaño de una casa pequeña, se desprendió de su brazo y atravesó el claro. No era un ninjutsu con sello de mano. Era una extensión de su voluntad, pura y aterradora en su simplicidad.
El poder que irradiaba eclipsaba cualquier técnica estándar de liberación de fuego de rango a la que Chiyo se hubiera enfrentado alguna vez. Imposible. La palabra fue arrancada de ella. No había tiempo para estrategias complejas. Sus dedos volaron. Los 4 títeres intactos restantes de la colección Chikamatsu se lanzaron hacia adelante, no para atacar, sino para entrelazarse. Sus brazos mecánicos se extendieron, entrelazándose, y chakra azul brotó de Chiyo a través de sus hilos, formando una brillante técnica de marionetas. Escudo aurora hexagonal en el camino del cataclismo que se avecinaba. ¡Boom! La colisión no fue una explosión, sino un acto de consumo. El puño de fuego se encontró con el escudo de chakra y salpicó, un tsunami de llamas arrasó la barrera de energía azul. Una luz intensa inundó el valle. El calor era tan intenso que la hierba 10 metros detrás de Chiyo estalló en llamas. Los títeres que sostenían el escudo se estremecieron violentamente. Sus acabados lacados ennegrecidos y rizados. Las telas de sus ropas se convirtieron en breves y brillantes cenizas. Los cuerpos subyacentes de las marionetas, elaborados con maderas y metales raros y resistentes al calor, comenzaron a brillar de un rojo opaco y luego brillante. Los hilos de chakra que los conectaban con Chiyo humeaban y chisporroteaban. La articulación del brazo de una marioneta se derritió, goteando al suelo. Su pierna se abrochó. Luego, otro sufrió un espasmo a medida que sus mecanismos internos se fusionaban. Con una serie de lamentables ruidos, los 4 títeres de la obra maestra, vencidos por el calor implacable y antinatural, se hundieron y colapsaron en montones de chatarra semifundida y humeante. El escudo aurora parpadeó y murió. Pero había hecho su trabajo. El puño de fuego se disipó, gastando su energía contra la desesperada defensa. Chiyo miró fijamente los restos de sus invaluables títeres, luego la figura envuelta en inofensivo fuego dorado. Su mente se aceleró, tratando de categorizar lo incategorizable. Sin sellos de mano. El cuerpo se transforma en el elemento. Los ataques físicos pasan Minimita Unkeke y Genkai, pero no hay registro. Konoha ha engendrado alguna nueva monstruosidad. Ragnar apagó las llamas de su cuerpo con un pensamiento. Las últimas gotas de metal fundido cayeron de su piel, que estaba intacta. Él comenzó a caminar hacia ella, cada paso medido, inevitable. Su aura, un peso palpable de voluntad, poder y fría intención, comenzó a irradiarse hacia afuera, presionando el claro. Chiyo instintivamente lo enfrentó con el suyo propio, el feroz orgullo y la intención asesina de una veterana que había dado forma a la historia de su aldea. El espacio entre ellos se hizo pesado, el aire espeso. Pero lenta, inexorablemente, Chiyo sintió que la empujaban hacia atrás. No físicamente, sino espiritualmente. La presencia del joven Anbu no era solo fuerte. Era absoluta, como una montaña asentándose en la tierra. Una gota de sudor frío trazó un camino por su sien. Su respiración se hizo un poco más difícil. Si esto continuaba, quedaría paralizada antes de intercambiar un solo golpe. Una sola orden primordial resonó en el alma de su guerrera experimentada, anulando el orgullo, anulando el deber. ¡Corre! ¡Corre ahora! Capítulo 103. El amargo sabor de la retirada. La fuerza de un titiritero está inextricablemente ligada a sus títeres. Para Chiyo, la técnica secreta blanca. La colección Chikamatsu de 10 títeres representó el pináculo de su arte en el mundo ninja actual. Cada uno era una obra maestra, elaborado a partir de materiales raros y resistentes. Los más duros entre ellos fueron reforzados con el preciado hierro arenoso de Tsunagakure, aleado en sus armazones para otorgar una defensa casi indestructible. Individualmente, cada uno de estos 10 títeres poseía un poder de combate que rivalizaba con un Jonin experimentado. Combinados y controlados por los 10 dedos de un maestro, eran un ejército autónomo. El dicho 10 guardias para detener a 1000 no era una mera hipérbole. Ahora, eran chatarra. Algunos yacían en pedazos limpiamente cortados por la imposible nitidez de llama. Otros eran escoria irreconocible, derretida y deformada por el calor antinatural y abrasador de la fruta quemada. Todos fueron inútiles. Y el que los había destruido permaneció intacto. Su cuerpo podría convertirse en el fuego mismo, haciendo que las intrincadas trampas físicas, cuchillas y fuerzas aplastantes de un titiritero carezcan por completo de sentido.
Contra un enemigo así, los titiriteros y los especialistas en taijutsu puro libraban una batalla cuesta arriba desde el principio. En muchos sentidos, Ragnar era su némesis natural. Raksasa, gritó Chiyo, su voz tensa pero buscando claridad en medio de su conmoción. Eres el capitán Anbu de Konoha. Pero Ataque Sakumo no posee habilidades como las tuyas. Ella estaba reevaluando todo. Inicialmente, ella había asumido que este Anbu enmascarado era simplemente un guardaespaldas de alto nivel para Tsunade, políticamente valioso. Ahora, ella vio la locura de esa suposición. Ningún pueblo, por preciosa que pudiera ser la sobrina de un Sannin, asignaría a un combatiente de la fuerza de la naturaleza como este a un simple destacamento de protección. Un shinobi de este calibre existía para inclinar la balanza de guerras enteras. No, respondió Ragnar, con la voz ronca. Él no estaba elaborando. Miró hacia abajo a las partes dispersas de títeres alrededor de sus pies, algunas de las cuales todavía se retorcían con chakra residual, tratando de volver a ensamblarlas. Con un pisotón despectivo, bajó su talón endurecido con armamento Aki. Crunch. La cabeza de una marioneta se hizo añicos. Un barrido de su pierna, envuelta en llamas repentinas, derritió un grupo de extremidades deslizándose en un charco. Se movió entre los escombros como un granjero aplastando langostas, metódicamente y sin pasión, asegurándose de que nada pudiera salvarse. Para Chiyo, observando desde la distancia, cada pieza destruida se sentía como un golpe para su propia alma. Las creaciones de un titiritero eran una extensión del trabajo de su vida, su orgullo, su propia identidad. Ver su obra maestra reducida a basura irreparable fue una pérdida visceral y desgarradora. La ira se cuajó en algo más frío, un horror profundamente arraigado y el ardiente y pragmático impulso de sobrevivir. Sus ojos recorrieron el valle. Su escuadrón Sannin de más de una docena se había ido. Los últimos supervivientes habían sucumbido al Sharingan Genjutsu de la chica Uchiha, yacían inconscientes o muertos en la tierra. La ironía era una píldora amarga. No hace mucho, ella había despreciado en privado los informes de la Iwanin de que un escuadrón había sido aniquilado por un solo operativo de Konoha como excusas de fracasos. Ahora, ella entendió. El camino celestial de los shinobi era el de la reencarnación. Lo que te burlabas inevitablemente vendría por ti. Ella quería gritar, pero no llegó ningún sonido. No quedaron lágrimas, solo el frío cálculo de escapar. Corre. La decisión fue instantánea. Era una veterana, no una fanática. Morir aquí, con sus títeres destruidos y su inteligencia inútil, no sirvió a nadie. Se giró, su cuerpo se enroscó y se lanzó hacia atrás con una velocidad mejorada con chakra que desmentía su edad, un borrón que se dirigía hacia los afloramientos rocosos al borde del valle. Ella era rápida. Ragnar era más rápido. Afeitado. Extraño poder. El suelo donde estaba parado se agrietó violentamente por la fuerza reactiva. No había borrosidad, ni rastro. Simplemente dejó de estar en un lugar y apareció en otro, el desplazamiento del aire sonaba como un trueno. Él se materializó no frente a ella, sino por encima de su camino de escape, descendiendo como un meteoro. Los ojos de Chiyo, muy abiertos de incredulidad, vislumbraron un puño negro llenando su visión, envuelto en la neblina distorsionadora del armamento Aki. El poder detrás de él gritaba por el aire. El instinto se hizo cargo. Se cruzó de brazos en guardia, chakra endureciendo sus huesos y músculos hasta el límite. Smash. El impacto no fue limpio. Fue una compresión brutal y desgarradora. Bajo la fuerza del golpe mejorado con Aki, la postura defensiva de Chiyo no significaba nada. Sus antebrazos no solo se rompieron, se desintegraron desde las muñecas hasta los codos en un chorro de SPL, astillas de madera y componentes de títeres rotos. Sin sangre. Sin carne. El Chiyo que había golpeado se rompió en una cascada de piezas mecánicas y pintó cerámica, golpeando el suelo. Otro sustituto de títeres. Ragnar aterrizó ligeramente, frunciendo el ceño. Su observación aquí se había centrado en la firma del chakra que huía. No había sentido un cambio. No. Ella no se escapó. Ella nunca estuvo aquí. Su mente funcionaba a una velocidad letal. La verdadera Chiyo probablemente se había sustituido a sí misma en el momento en que decidió huir, tal vez incluso antes de su primer puñetazo.
El doble títere había sido programado con una simple rutina de escape. Su mirada cayó al suelo debajo del doble destrozado. Subterráneo. Sin dudarlo, levantó el pie, el chakra y la potente fuerza reactiva de la fuerza de 100 enrollándose en los músculos de sus piernas. Extraño poder. Paso de terremoto. Él pisoteó hacia abajo. ¡Boom! El suelo no solo tembló, se deformó. Una onda de choque invisible, más fuerza sonora y conmocionadora que el chakra, irradiada desde el punto de impacto en un círculo perfecto. La tierra durante 20 metros actuó como la superficie de un tambor golpeado por un gigante. Se onduló, se compactó y luego rebotó en un violento estremecimiento. Más abajo, en un túnel estrecho y previamente excavado reforzado por una simple marioneta de liberación de tierra con brazos excavadores, Chiyo se lanzaba hacia adelante. Escuchó el ruido sordo por encima de un latido del corazón antes de que golpeara la onda expansiva. Era como estar dentro de una campana cuando sonó el badajo. La presión en el túnel se disparó violentamente, apretándose por todos lados. La tierra, comprimida por la fuerza imposible de Ragnar, presionó hacia abajo. El escudo de chakra de Chiyo, una fina capa alrededor de su cuerpo, brillaba de un azul brillante mientras resistía la fuerza aplastante. ¡Gak! Una lanza de dolor le atravesó las costillas. El aire fue expulsado de sus pulmones, y una bocanada caliente de sangre roció contra el interior de su tumba de barro. El escudo aguantó, apenas, pero la transferencia de energía conmocionadora fue inmensa. Sintió que algo se rompía. Una costilla, tal vez dos. El terror, puro y sin adulterar, inundó su sistema. Él podía sentirla. Incluso bajo tierra, moviéndose rápido, podía encontrarla. No solo era poderoso, era un depredador con sentidos sobrenaturales. Más rápido. Ve más rápido. Ella gritó en su mente, vertiendo cada onza de chakra en la marioneta cavadora. Zumbaba y chirriaba, sus garras rasgaban la tierra y las rocas mientras huía, tosiendo más sangre con cada movimiento de sacudida. La imagen de la máscara roja Raksasa quedó grabada en su mente, un símbolo de una fuerza que no podía comprender ni combatir. Él no era un shinobi. Él era una calamidad. En la superficie, Ragnar inclinó la cabeza, escuchando con su observación Aki. Lanzó dos ondas de choque más concentradas a la tierra en diferentes ángulos, cada una haciendo saltar el suelo. Pero la firma del chakra que huía se movía erráticamente ahora, buceando más profundo y zigzagueando. Se estaba debilitando y luego se desvanecía más allá del borde de su cúpula sensorial de 1500 metros. Dejó que su pie se relajara. Un suspiro débil y decepcionado se le escapó. Ella se escapó. Resiliente. Tsunade y Mikoto se acercaron, mirando fijamente el lugar donde había pisoteado la tierra en un cuenco compacto y poco profundo. Chiyo, el veterano asesor de Tsunagakure, realmente se postuló. La voz de Uchiha Mikoto fue silenciada de asombro. Acababa de presenciar cómo se rompía una leyenda y la enviaban a huir. Ella es solo una anciana con trucos, dijo Ragnar con desdén, como si comentara sobre el clima. Sintió una punzada de genuina irritación. Había subestimado sus planes de contingencia. Tsunade dejó escapar una respiración larga y lenta, su expresión era una mezcla de alivio y asombro aturdido. Realmente nunca esperé ver el día en que Chiyo de la arena fuera derrotado y se retirara presa del pánico. Una derrota completa. Miró a Ragnar, su hermano pequeño con todo menos sangre. Sus habilidades parecían casi hechas a medida para contrarrestar a especialistas como los titiriteros. Ragnar envainó a Yama con un suave clic. Mi error, reflexionó en voz alta, con un tono analítico, crítico consigo mismo. Debería haber usado toda mi velocidad desde el principio y haberle quitado la cabeza en el primer intercambio. Ella no estaba preparada, sin conocer mis límites. Ella habría muerto. Una oportunidad desperdiciada. Tsunade, que había estado a punto de colmarlo de elogios, después de todo, acababa de derrotar por sí solo a un consejero Kage, sintió que las palabras morían en su garganta. Su ojo se crispó. Ella sintió la repentina y violenta necesidad de abrirle el cráneo y examinar el cableado interno. Chilló. La mano derecha del Kazekage. Una potencia de nivel casi Kage que ha dado forma a la historia del mundo shinobi. ¿Y estás decepcionado de no haberla matado?
como si fuera un puesto de entrenamiento. Lo que ella no entendía era que, en la cosmovisión pragmática y sistémica de Ragnar, un enemigo poderoso que escapaba era un reloj que corría, un problema futuro y, lo más frustrante, un gran paquete de exp que se le había escapado de las manos. Para él, eran paquetes de experiencia. Peligrosos, pero recursos al fin y al cabo. Un suave ping resonó en su mente, desapercibido para los demás. Un cofre del tesoro de plata se materializó en su inventario del sistema. Simultáneamente, una avalancha de notificaciones de exp pasó por su conciencia, a más de 8000 puntos del Sannin asesinado. Una parte significativa, alrededor de 3000, fue etiquetada del encuentro Chilló. Un premio de consolación por expulsarla, pero no el premio gordo de una muerte confirmada. Sintió una punzada de arrepentimiento. Si él la hubiera terminado, la recompensa probablemente se habría duplicado más. Chilló, el veterano consultor de Descent, ¿realmente escapó? Mikoto repitió, todavía tratando de procesarlo. Ella corrió. Eso es lo que hacen los sobrevivientes, dijo Ragnar, sus pensamientos ya avanzaban. Miró al cielo, midiendo el tiempo. El camino de regreso debería estar más despejado ahora. Debería ser, estuvo de acuerdo Tsunade, obligando a su mente a volver a la misión. El antídoto. Jiraiya. Mucho más seguro. Asintió Ragnar, pero su mirada estaba distante, ya analizando el compromiso, archivando las lecciones sobre el subterfugio del usuario de títeres. El arrepentimiento por la muerte perdida persistió, una brasa silenciosa en su pecho.